Los compuestos binarios están formados por dos elementos diferentes, por eso son binarios, combinados entre sí. Tenemos o se clasifican en óxidos, que pueden ser ácidos o básicos. Los ácidos se forman con un no metal y oxígeno, y los básicos se forman con un metal y oxígeno. Y se pueden nombrar mediante numerales de Stock o atomicidad, que después vamos a ver. Hidruros metálicos, que se forman entre hidrógeno y no metal, e hidruros no metálicos, también llamados hidrácidos, que se forman con hidrógeno y no metal. Y sales binarias, que se forman con un metal y un no metal. Los óxidos, ¿sí? ¿Cómo lo nombramos? Bueno, podemos ir de la fórmula al nombre o del nombre a la fórmula. Vamos a ir de la fórmula primero y vamos a ver cómo se nombra. Atomicidad. Miramos abajo, ¿sí? Si hay un 2 decimos di o bi. Si hay un 3 tri, si hay un 4 tetra, si hay un 5 penta, si hay un 6 hexa, si hay un 7 hepta. Y si hay un 1 solo para el oxígeno, miramos la primera fórmula, hay un 2 y un 1. Dióxido, porque hay un 2, de carbono. Recuerden que el mono, cuando hay un 1, se pone solamente para el oxígeno. Trióxido, porque hay un 3, de dialuminio. Monóxido, porque hay un 1, de cobre, no se pone de monocobre. Monóxido de dicobre, heptóxido de dicloro, porque hay un 2 y acá hay un 7. La forma de nombrar los óxidos es con la nomenclatura de numerales Stock. En los numerales Stock miramos arriba. Vamos a ver qué es lo que miramos: el estado de oxidación o mal llamada la valencia. ¿Dónde la encontramos? En mi tabla, por ejemplo, en el oxígeno son estos numeritos que dicen -2, -1, flúor, menos. El oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación -2. Ese -2 lo que me está diciendo son los electrones que le faltan, ¿sí? O que va a compartir para parecerse al gas inerte más próximo y ser estable. Entonces, el oxígeno va a trabajar con -2. Y voy a hacer esta cuenta. 2 por -2 es -4. Acá tenemos un 1. 1 por cuánto me da lo mismo. Y 1 por 4. Me va a dar más 4. Entonces, 2 por -2 es -4. 1 por cuánto me da lo mismo. Por 4. Para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Quiere decir que el carbono trabaja con 4. Me fijo en la tabla periódica, su estado de oxidación es 2 o más menos 4. En este caso va a trabajar con 4. ¿Cómo lo nombro? Voy a decir óxido de carbono y el estado de oxidación con número romano 4. En el caso de este compuesto, ¿sí? Decimos 3 por -2 es -6. Recuerden que el oxígeno siempre trabaja con estado de oxidación -2. 2 por cuánto me da lo mismo. Y 2 por 3, que me da 6. Eso me da 0. Pero no pongo óxido de aluminio y entre paréntesis el 3. Porque en los elementos que tienen un solo estado de oxidación, que en el caso del aluminio tiene uno solo, que es el 3, no se pone. Entonces solamente es óxido de aluminio y no se pone 3 porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación. En el caso de este compuesto, digo 7 por -2 es -14. 2 por 7 es 14, me da 0. Entonces va a ser óxido de cloro 7. Si miramos en la tabla periódica,
El cloro tiene varios estados de oxidación, 1, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso está trabajando con 7. Los óxidos de cobre, ¿sí? Si miramos en la tabla periódica, el cobre es un metal de transición, no se quiere parecer a nadie, a ningún gas inerte. Entonces, si miramos, el cobre trabaja con 1 o con 2, con estado de oxidación, ¿no? Va a regalar un electrón o 2 electrones para combinarse. En este caso, si decimos 1 por menos 2, cuando no hay nada es un 1, me queda menos 2. 1 por cuánto me da lo mismo, y 2. Quiere decir que el óxido quiere decir que en este óxido el cobre trabaja con estado de oxidación 2. Entonces va a ser óxido de cobre 2. En este otro compuesto de cobre decimos 1 por menos 2, menos 2. 2 por cuánto me da lo mismo, y 2 por 1, ¿sí? Que me da 2, 0. En este caso, el cobre en este compuesto trabaja con 1, entonces va a ser óxido de cobre 1.